Vamos a ver en este video fórmulas. ¿Qué son fórmulas? Son formas en las que se calcula un determinado concepto, pero las fórmulas van en forma independiente de los conceptos. Si bien los conceptos tienen fórmulas, lo que configuremos en fórmulas pueden ser utilizadas para los conceptos en general, para un esquema de liquidación en particular o para una novedad. A la vez también los conceptos se pueden configurar fórmula para la cantidad y fórmula para importe. Entonces las fórmulas trabajan de forma independiente y después lo asignamos donde creamos convenientes. Eso se puede configurar acá, en configuración, conceptos fórmulas. Y acá podemos ver, de paso también nos sirve para entender cómo está calculando todos los conceptos, las fórmulas que vienen del sistema, las que tienen solo el icono para visualización. Acá podemos ver, en el caso de la fórmula de este acuerdo de comercio, trabaja de forma distinta si tiene la obra social de comercio o no. Ahí vamos a ver en detalle bien cómo funciona, pero estas son las fórmulas. Como dije, se puede usar de acuerdo para la finalidad que necesitemos. Vamos a empezar creando una fórmula. Nosotros acá dentro de las fórmulas tenemos opciones disponibles para tomar acumulado de la cantidad de un concepto, alguna cantidad de un concepto liquidado, cantidad informada, cantidad que se informa en algún concepto, contingente, es lo que habíamos hablado en un momento, los días de vacaciones que tiene o de algún otro contingente como licencia por examen, decreto 814 te da el porcentaje aplicable según la zona que trabaja el empleado, los días en primera quincena, días hábiles. Son muchas funciones que podemos utilizar para hacer nuestra fórmula más. Vamos a crear un concepto fórmula test y vamos, se puede ir armando. Esto son las opciones y tenemos la forma por ahí de agregar. También tenemos el sí, funciona de forma idéntica que el Excel. Entonces, por ejemplo, si supongamos, se pueden combinar. Habíamos dicho, la condición es que la cantidad, supongamos que del concepto, por ejemplo, de un concepto día día de acuerdo, si la cantidad de día de acuerdo es mayor a 10, supongamos, no sé, estoy inventando, vamos a poner que sea 10.000 y no 0. Y de la misma forma podemos anidar, suponiendo que hay otro concepto. Si lo podemos escribir o agregar. Hay otro que es monto, en vez de la cantidad, que es la otra opción, monto y el concepto no pres. No pres es un concepto que por ahí usamos para que no pague el presentismo si es mayor a 0. Entonces en ese caso va a ser, si es mayor a 0, 0, si no 10.000. Esto es muy similar a cómo funciona el Excel. Y de la misma forma que funciona el Excel, tenemos la función i. Entonces en vez de anidar, podemos poner si la cantidad de día acumulado, ya sé que bueno, no sirve o tenemos la función o también. Y la cantidad de día acumulado es mayor a 10 y el monto no presentismo es 0, en este caso vamos a retornar 10.000, si no 0. Entonces tenemos si se cumplen de manera conjunta, que día acumulado es mayor a 10 acuerdo, perdón, mayor a 10, monto no presentismo mayor a 0, entonces va a retornar 10.000, si no 0. No le busquen el sentido, es más o menos para entender como la lógica de lo que son las fórmulas.
Entonces tenemos la fórmula que le asignamos el nombre fórmula test y esta condición. Entonces, bueno, creamos la fórmula. Listo, tenemos... Está la fórmula test. Como ven, ahora no solo podemos visualizar, sino podemos editar o eliminar. Entonces, supongamos que cambia y es 30.000. Podemos actualizar fórmula. Igual la idea es que no estén actualizando fórmulas. Ya vamos a ver en otro concepto las tablas de sistema. Entonces, si siempre queremos apuntar una tabla de sistema, dejamos la fórmula inmóvil apuntando a la tabla. Y la tabla sí va a tener de enero a marzo 10.000, de marzo, de abril en adelante 40.000 o lo que sea. Entonces asignamos el valor de tabla y ya no tenemos que tocar fórmula. Bueno, entonces volvemos al concepto que habíamos visto en otro tutorial para ver dónde podemos usar la fórmula en configuración, conceptos. Entonces creamos, por ejemplo, un concepto. Un concepto remunerativo que sea adicional. Esto no importa. Ganancia. No para este fin. Vamos a poner testeando conceptos. Resto vamos a dejar. Y por ejemplo, para fórmula importe, podemos usar la fórmula test. Bien, el resto lo dejamos todo igual. Por ahí base aguinaldo. Creamos el concepto. Entonces vamos a tener un nuevo concepto que va a aplicar esa fórmula. Otra forma del esquema de liquidación, o para hacerlo más simple, vamos en novedades. Vamos a agregarle a cualquier legajo. Vamos para liquidación mensual de febrero. Podemos usar, si elegimos este concepto, ya nos va a proponer que la fórmula del importe sea esta fórmula test. Pero por ejemplo, si queremos liquidar que se liquide presentismo, el liquidemos presentismo tiene una fórmula predeterminada, pero decimos, no, yo quiero que use la fórmula test. Entonces, bueno, creamos la novedad. Entonces, para el periodo febrero mensual, tenemos el concepto presentismo para este legajo 2, pero no se va a calcular con la fórmula de presentismo, sino se va a calcular con esta fórmula que hemos creado. Entonces, bueno, esto realmente hace muy flexible que tengamos nuestras propias fórmulas, que la podamos aplicar para cualquier concepto o para nuestros conceptos, para el esquema de liquidación o para cualquier novedad. Como ven, por ejemplo, presentismo es un concepto de sistema. De todas formas, la novedad la pueden cargar y se va a liquidar según, según el valor informado. Algunas de las fórmulas comunes, por ahí si monto informado es un concepto común. Si yo quiero que liquide 666 y la cantidad, tenemos cantidad o cantidad informada. Si yo quiero que liquide 10, esto el concepto de presentismo se va a liquidar 10 en cantidad y 666. Esas son fórmulas de sistema muy utilizadas. Bueno, este tema es muy amplio. Seguramente va a haber varios otros tutoriales y pueden consultar para el que más necesiten. Así que cualquier consulta pueden dejarlo en los comentarios.